When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a aprender a simplificar fracciones. Para simplificar fracciones deberemos encontrar un número que sea divisor simultáneamente del numerador y del denominador. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos la fracción 6/8 y vemos que ambos números son números pares. Por tanto, sabemos que el 2 es un divisor del 6, pero también es un divisor de 8. Por tanto, si dividimos el numerador por 2 y dividimos el denominador por 2, la fracción que obtendremos será 6 entre 2, 3 y 8 entre 2, 4. Vamos a hacerlo con otro ejemplo. Y supongamos la fracción 15 décimos. Vemos que ambos números son múltiplos de 5. Por tanto, si dividimos el numerador entre 5 y dividimos el denominador entre 5, la fracción que obtendremos será 15 entre 5, 3, y 10 entre 5, 2. ¿Qué sucede? Ambas fracciones son fracciones irreducibles, es decir, no tenemos ningún número distinto de 1 que divida tanto al numerador como al denominador y por tanto la fracción no se puede reducir más. Supongamos fracciones un poquito mayores, como por ejemplo 105 partido por 60. Vemos que ambos números son divisibles entre 5, es decir, que si dividimos el numerador entre 5 y el denominador entre 5, la fracción que vamos a obtener será la siguiente. 105 dividido entre 5 nos quedará 21 y 60 dividido entre 5 nos quedará 12. ¿Qué sucede? Que tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 3. Por tanto, podremos seguir simplificando. Ahora dividiremos el numerador entre 3 y el denominador entre 3. La fracción que vamos a obtener será 21 dividido entre 3, que nos quedará 7, y 12 dividido entre 3, que nos quedará 4. Supongamos ahora la fracción 60 partido por 270. Ambos números son divisibles entre 5. Por tanto, vamos a simplificar. Si dividimos entre 5 el numerador y dividimos entre 5 el denominador, la fracción que vamos a obtener será 60 entre 5, que nos quedará 12, y 270 entre 5, que nos quedará 54. Pero aún vemos que ambos números se pueden dividir entre 3. Bien, pues ahora dividiremos entre 3, numerador y denominador. ¿Qué fracción vamos a obtener ahora? Pues 12 entre 3, que nos dará 4, y 54 dividido entre 3, que nos quedará 18. Pero fíjate, aún ambos números se pueden dividir entre 2. Por tanto, volveremos a simplificar dividiendo entre 2, numerador y denominador. La fracción que obtendremos será 4 entre 2, 2,
y 18 entre 2, 9. ¿Qué observamos en cada una de estas fracciones a las que hemos llegado? Todas son fracciones irreducibles. El único número que divide al numerador y al denominador simultáneamente es el 1 en cada uno de los casos. Pero claro, esto no es muy útil, ¿verdad? Porque necesitaremos encontrar un método para simplificar estas fracciones de una forma un poco más rápida. Por ejemplo, si en esta fracción, en vez de dividir por 5, por 3 y por 2, realizamos la división entre 2 por 3 y por 5, es decir, por 30, tanto el numerador como el denominador, la fracción que obtendremos será 60 entre 30, 2, y 270 entre 30, 9. Hemos llegado en un solo paso a la fracción irreducible. Eso nos pasaría igual si lo aplicamos en el ejemplo anterior. Es decir, si la fracción 105 partido por 60 dividimos numerador y denominador por 3 por 5, es decir, por 15, observaremos que 105 dividido entre 15 nos quedará 7 y 60 dividido entre 15 nos quedará 4. ¿Cómo encontrar este número que nos resuelve la fracción irreducible en un solo paso? Lo vemos ahora. Tal y como hemos visto antes, tendremos que encontrar un método para simplificar las fracciones de forma directa. Para ello deberemos calcular el máximo común divisor del numerador y el denominador. Vamos a verlo con una serie de ejemplos. El primer ejemplo que vamos a tratar es la fracción 114 partido por 72. Vamos a descomponer en producto de factores ambos números. 114 será dividido por 2, que nos dará 57. Y dividido por 3 nos quedará 19. Como 19 es un número primo, ya tendremos la descomposición de este número. De la misma forma, 72 lo descompondremos dividiendo entre 2. 72 entre 2 nos quedará 36. Y dividiéndolo entre 2 nuevamente nos quedará 18. Como es un número par, lo volvemos a dividir entre 2 y nos queda 9, que dividido entre 3 nos quedará 3 como cociente, y por tanto tendremos la descomposición en producto de factores de ambos números. Por tanto, escribiremos el 114 como 2 por 3 y por 19. Y 72 lo escribiremos como 2 al cubo por 3 al cuadrado. El máximo común divisor de 114 y 72 será 3 por 2, 6, ya que tomaremos los factores comunes con menor exponente. Ya podemos simplificar esta fracción y para ello dividiremos de numerador y denominador entre el máximo común divisor, que es 6. La fracción resultante será 114 dividido entre 6, que nos quedará 19, y 72 dividido entre 6, que nos quedará 12. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, consideraremos la fracción
225 partido por 400. Descompondremos 225 en producto de factores. Puesto que es un múltiplo de 5, dividiremos entre 5. Y nos quedará 45 en el cociente. Sigue siendo un múltiplo de 5, por tanto dividimos nuevamente por 5 y nos queda 9. Puesto que es un múltiplo de 3, dividiremos entre 3 y nos quedará 3, que al dividir entre 3, 1. Con lo cual, 225 podemos decir que se descompone como 5 al cuadrado por 3 al cuadrado. Descompondremos ahora el número 400. Dividiremos entre 2 y nos queda 200, que sigue siendo un múltiplo de 2 y nos quedará aquí 100. 100 entre 2 nos quedará 50, que nuevamente dividiendo entre 2 quedará 25. Dividiremos ahora por 5, ya no es un múltiplo de 2 sino de 5 y tendremos 5 y por último 1. De esta forma podremos escribir el número 400 como 2 elevado a la cuarta por 5 elevado al cuadrado. De esta forma, el máximo común divisor de 225 y 400 será 5 al cuadrado, ya que el 3 no es un factor común ni el 2 tampoco. De esta manera podremos ya simplificar la fracción dividiendo numerador y denominador por 25. 225 entre 25 nos quedará 9 y 400 dividido entre 25 nos quedará 16. Por último, vamos a simplificar la fracción 180 partido 945. Y procedemos igual que antes. 180, para simplificarlo, dividiremos en primer lugar por 2 y nos quedará 90, que al dividirlo por 2 tendremos 45 y al dividirlo por 3 nos quedará 15. Dividido nuevamente por 3 nos quedará 5 y por último nos quedará 1. Quiere decir que 180 será igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por 5. Descomponemos ahora 945. Como vemos, es un múltiplo de 3, ya que todas las cifras suman un múltiplo de 3. Dividiremos entre 3 y nos quedará 315. Volvemos a dividir entre 3 y nos quedará ahora 105. Volveremos a dividir entre 3 y nos quedará 35, que dividido entre 5 nos queda 7, que ya es un número primo. Quiere decir que 945 será igual a 3 al cubo por 5 y por 7. Por tanto, el máximo común divisor de 180 y 945 será 45, ya que tenemos el 3, que es un factor común, elevado a la menor potencia, que sería 3 al cuadrado, por el 5,
que también es un factor común. Podemos ya simplificar esta fracción dividiendo numerador y denominador por 45. Y tendremos que 180 partido por 45 nos quedará 4 y 945 dividido entre 45 nos quedará 21. Como vemos, esta fracción también es ya irreducible.